Bien, hermanos, la verdad es que no había hablado con Josep, él no sabe de qué voy a predicar, pero el Espíritu nos va guiando a todos hacia una misma meditación y por algo será. Os invito, hermanos, a abrir vuestras Biblias en el Salmo 34. Libro de los Salmos, capítulo 34. Dice así la palabra del Señor, Salmo 34 de David. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Vamos a orar, vamos a presentar esta meditación delante de nuestro Dios. Padre Santo, nos ponemos delante de ti, pidiendo tu dirección. Te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en la meditación, el que toque nuestros corazones, nuestras mentes para entender cuál es tu mensaje para tu iglesia. Y también, Señor, te rogamos que toques los corazones de aquellos que aún no te conocen, Señor, para que tú puedas habitar también en sus vidas. Que todo lo que hagamos en este día sea para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Al leer este salmo podemos imaginarnos, y yo me imaginaría a David diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¡Wow! Yo me imagino a David sentado en su trono, rodeado de riquezas, de bienes materiales, de comida, o podríamos imaginarlo después de una gran batalla o después de vencer a Goliat. Pero la realidad está muy lejos de eso. La situación de David cuando escribe este salmo es muy diferente. Él no está viviendo momentos de gloria en un sentido humano. La experiencia de un hombre liberado es lo que vemos aquí. Un hombre que clama a Dios en tiempo de angustia. David estaba angustiado y vamos a hacer una pequeña introducción histórica para ver cuál era la situación de David al escribir este precioso salmo. Pero es un hombre liberado, un hombre que clama en medio de la angustia, en medio de los problemas, en medio de persecución, pero él sabe que Dios le escucha.
Vamos a ver un poco su experiencia personal. Lo encontramos en los versículos del 1 al 7. Después veremos el reto de David. Mi segundo punto será el reto de David para sus oyentes, para la iglesia, para los creyentes. Y al final veremos la bendición de Dios para sus hijos. David escribe este salmo, como os decía, en un tiempo de su vida en el que corría peligro, persecución por causa de Saúl, el rey en aquel momento, por causa de los filisteos, sus eternos enemigos, y él se encontraba en una situación de angustia. Ya han pasado varios años desde que David mató a Goliat, si os acordáis, hace algunas semanas, meses, que estuvimos meditando sobre David y Goliat, pues ya han pasado varios años y David está como siervo del rey Saúl. Él es uno de los generales de su ejército, pero Saúl, lleno de envidia contra David, intenta matarlo de diferentes formas y David se ve obligado a huir, a marcharse para conservar la vida. Y David encuentra refugio en la población de Nob, una pequeña población al noreste de Jerusalén. Allí es donde estaba el tabernáculo provisionalmente y por tanto allí vivía el sumo sacerdote, en aquel tiempo Ahimelech. Y David se presenta sin nada, sin armas, sin alimento, delante del sumo sacerdote y le dice Ahimelech a David: no tengo nada para darte, sino los panes del tabernáculo, los panes de la proposición. Y David dice: pues dámelos porque mis hombres y yo tenemos que comer. David iba con unos pocos siervos. Esto lo encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 21. Y si me acompañáis en esta lectura, primer libro de Samuel, capítulo 21, vamos a leer algunos versículos para ver el contexto en el que David escribe este salmo. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Y leeremos desde el versículo 8. David ha comido los panes de la proposición y David le dice a Ahimelech, dijo David a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. El rey me persigue, he tenido que huir y he salido sin nada. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del éfod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. David, no eres muy inteligente. Huyes de Saúl y te vas al pueblo de Goliat, al que le cortaste la cabeza. Y se va a Aquis, a la población de Aquis, en Gat. Y los siervos de Aquis, del rey, le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y David busca una estrategia para huir del rey, para que no lo maten. Y David puso en su corazón, y cambió, versículo 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente, porque lo habéis traído a mí. ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese el loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Versículo 1 del capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Este es el contexto del Salmo 34.
David huye de Saúl, se va a tierra de los filisteos, sus eternos y grandes enemigos. Él tiene que huir de Aquis y lo hace fingiéndose loco. Y tras huir de Gat, David se esconde en las cuevas de Adulam con 400 hombres, 400 seguidores. Y en medio de este intenso episodio de su vida, David escribe varios salmos escondido en esta cueva, el Salmo 34, el 56, el 57 y el 142. Y aún encontramos 4 más relacionados con esta persecución de Saúl, este tiempo de angustia. Durante todos esos años, David escribe, por ejemplo, en el Salmo 56, mis huidas tú has contado, Señor. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? David podía estar llorando, pero al mismo tiempo confiaba en la soberanía de Dios. David sabía que el control de Dios era total sobre su vida, sobre todo lo que pasaba. Su vida pendía de un hilo, pero él seguía alabando al Señor. David está confiado porque sabe que su vida no está en manos de Saúl. Su vida no está en manos de los filisteos. Su vida está en manos de Dios. Y en el capítulo 22 del primer libro de Samuel que hemos estado leyendo, él toma a sus padres y los lleva al rey de Moab, porque no quería que sus padres estuvieran allí viviendo de mala manera en la cueva, los lleva al rey de Moab y les dice, cuídalos, por favor. Esto está en el capítulo 22, versículo 3. ¿Y qué dice David al rey de Moab? Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. No le dice, mira, cuida a mis padres porque yo no sé cómo va a acabar esto. Porque igual Saúl me atrapa. Porque los filisteos sí también me persiguen. Él tiene claro que el control es del Señor. Cuida de mis padres, que estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Esta es la idea de dependencia, de confianza que David tenía en Dios. Y lo va repitiendo en el Salmo 56, leemos, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y el Salmo 56 también está escrito en esta situación. Y él dice, mi vida está en manos del Señor, ¿qué me va a hacer el hombre? ¿Qué me van a hacer los filisteos? Si yo hubiese sido David, hubiese escrito estas palabras, ¿qué puede hacerme el hombre? Con la espada de Goliat en la mano y la cabeza rodando. Ahí sí que nos vemos fuertes. ¿Qué puede hacerme Goliat? Le he cortado la cabeza. Pero no, David escribe estas palabras siendo perseguido, en tiempo de angustia. Y aquí el Señor nos enseña, por medio de la experiencia de David, que nuestra alabanza y nuestra confianza no deben depender de nuestras emociones. Hoy estoy contento, me va todo bien, hoy alabo al Señor. Estoy fantástico con Dios. Estoy en un momento de angustia, de tristeza, hoy estoy muy mal. Nuestra alabanza y nuestra confianza en Dios deben estar basadas en el conocimiento que tenemos de Él, en su carácter, en su persona, en sus promesas, no en cómo nos sentimos. Porque nuestra alabanza y confianza descansan en la obra de Cristo Jesús. Y a pesar de las circunstancias de nuestra vida, y seguro que todos nosotros tenemos muchos problemas en nuestra vida y momentos de angustia, pero lo que no cambia es que nuestra salvación está escondida en Cristo, descansa en la obra de Cristo. Mientras meditaba en esto me acordaba de una escena de la película de Mary Poppins. Seguro que todos la hemos visto. La antigua, la moderna yo no la he visto. Pero la película antigua a mí me encantaba de pequeño, no sé cuántas veces la habré visto. Pero hay una escena que me venía a la cabeza. Cuando Mary Poppins va con los niños y tal a casa de un anciano que tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que está flotando en el aire. Por sus pensamientos alegres, por su risa, por su alegría, el hombre está flotando en el aire. Pero tiene que venir un pensamiento triste en la mente de ese hombre para bajar al suelo. Y es lo que hacen, conseguir al final que ese hombre baje y deje de flotar. Y a veces los creyentes somos así.
Tristemente somos así. Cuando todo está bien en nuestra vida, nos gozamos en Dios, alabamos con alegría, confesamos que confiamos en Dios. Pero cuando las circunstancias son adversas, viene el desánimo y parece que bajemos de esa nube. Ya no tenemos el gozo, incluso dejamos de congregarnos, ya no tenemos ganas de alabar. El rey David nos enseña durante todo ese tiempo de huidas, de persecución, de vivir como un auténtico proscrito, que podría él haber caído en ese desánimo y haberse quejado a Dios, pero no lo hace. Él sigue alabando a Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. No tengo nada, estoy en una cueva, estoy perseguido por mi pueblo, por Saúl, y por mis enemigos, pero yo alabaré al Señor. Y uno se pregunta, ¿acaso Dios no había mandado al profeta Samuel a ungirlo como rey? David era rey. Aún no estaba gobernando, pero él había sido ungido rey por Samuel. ¿Acaso no era él el libertador de Israel? ¿No había matado a Goliat? Y pasarían entre 12 y 15 años hasta que David fue ungido por Samuel y mató a Goliat, hasta que ocupó el trono. Y durante todo ese tiempo, ¿acaso Dios se había olvidado de sus promesas? David merecía el trono. Era suyo por derecho. Y nosotros, cuando estamos pasando alguna situación de angustia, prueba, dolor, persecución, ¿cómo es nuestra reacción en medio de esa adversidad? ¿Nos quejamos a Dios? Señor, no es justo. Señor, yo no merezco esta situación. Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Señor, no merezco esto. Deberíamos hacer y aprender como David, dejar que el Señor tenga el control y no dejar de alabar al Señor por su grandeza. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. David no levanta reproche alguno contra Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que toda su vida está guiada y controlada por el Señor. Todo lo que ha pasado en su vida. David no se atribuye mérito alguno. ¿Acaso David había hecho algo para ser ungido rey? No. El Señor lo escogió antes de que ganara cualquier batalla. Antes de enfrentarse a Goliat, David fue ungido rey. ¿Había mérito en él? Ninguno, y él lo sabe. David no merecía el trono de Israel por haber matado a Goliat. ¿Qué declara David cuando está frente al gigante? ¿Te voy a matar? No. Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo soy un mero instrumento del Señor. ¿Hay mérito en mí? No, David lo sabía. El mérito es del Señor. El Señor fue el que prosperó las batallas de David. Fue el que guardó su vida. Por eso David no reprocha al Señor que él todavía no está en el trono de Israel. Pero las personas que estaban al lado de David, que estaban con él, aquellos 400 hombres en aquella cueva, seguro que muchos pensaban que David era merecedor del trono. David, hay que tomar el palacio, hay que derrotar a Saúl, hay que matar a Saúl. Y él dijo, no tocaré yo al ungido del Señor. El Señor lo quitará del trono cuando sea el momento. David no quería alcanzar grandeza ni gloria que no le fuera concedida por Dios. Dice el versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma. David le bastaba gloriarse, gozarse en el Señor. No necesitaba jactarse de grandeza ni de posición. Mi gloria está en el Señor, mi gloria descansa en el Señor, en lo que Él hace en mi vida. Pero la naturaleza del ser humano no es así. Nosotros somos orgullosos, somos beligerantes. Pero David nos recuerda en el versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Él salva a los contritos de espíritu, a los humildes, dice el versículo 2, a los mansos. Y David tuvo que experimentarlo. Para huir del rey de Gat, de Aquis, él tuvo que fingirse loco, tuvo que humillarse ante sus enemigos. David experimentó nuevamente la debilidad y la fragilidad del ser humano. Y por eso dice en el versículo 3, engrandeced a Jehová.
La gloria es del Señor. David reconoce que no hay ninguna gloria en él mismo. No hay nada de que jactarse. Cuando ensalzamos al Señor, nosotros quedamos por debajo. Hemos estado cantando al Señor. Y nosotros debemos estar siempre por debajo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, decía Juan el Bautista. Es una relación inversamente proporcional. Él tiene que crecer y nosotros crecemos en humildad. Debemos crecer en humildad. Hay una imagen deportiva que seguro que habéis visto muchas veces. Cuando vemos una gran carrera o los Juegos Olímpicos y todas esas cosas, cuando alguien gana una carrera, un título y tal, los cogen y los levantan y los llevan en hombros, ¿verdad? Y esa es la imagen. Nosotros levantamos al Señor, engrandecemos al Señor y por consecuencia quedamos debajo. Cuando los deportistas levantan a un compañero, le están ensalzando a su compañero y ellos quedan por debajo. Y cuando nos presentamos ante Dios con el propósito de engrandecerle, debemos estar dispuestos a menguar nosotros, nuestro orgullo. Debemos depender cada vez más de Él, debemos conocerle más a Él, ver sus cualidades y menos a nosotros mismos. Nosotros somos imperfectos, Él es santo, Él es eterno, Él es perfecto. Nosotros no podemos acercarnos al Señor, hermanos, con una actitud orgullosa, buscando protagonismo. Él es el protagonista de nuestra reunión, Él es el protagonista de nuestra vida, Él es el protagonista de este salmo. Y en los siguientes versículos nos habla David de la confianza que tenía en Dios en medio de las pruebas, en medio de la dificultad y su experiencia personal. En los versículos 4 al 6, David nos menciona 3 cosas que había en su vida: temor, vergüenza y angustia. David reconoce y da testimonio de que necesita ayuda del Señor y no le da miedo decir, tengo miedo. Y no le da vergüenza decir, he sentido vergüenza. No tiene reparo en reconocer su debilidad, pero también reconoce la mano poderosa de Dios, que en medio de toda esa adversidad, todos esos problemas, el Señor estaba presente. Y Él dice en el Salmo 56, que ya hemos mencionado antes, en el día que temo, en el día que tengo miedo, en el día que los problemas parece que me superan, yo en ti confío. ¿Y quién no tiene miedo? En estos tiempos que nos ha tocado vivir. Cuando salimos de una pandemia entramos en una guerra. Y cuando salgamos de la guerra entraremos en otra crisis económica. Claro que hay miedo, claro que hay crisis, claro que hay angustia, claro que hay desconcierto, inseguridad. En el día que temo, yo en ti confío. Porque en los momentos de miedo, de colapso, de desconcierto, debemos recordar que tenemos un Dios que está en control de todo, de toda situación. Un Dios que nunca falla. Y para recordárselo constantemente, David tenía, y por eso hemos leído el pasaje en el primer libro de Samuel, David tenía una figura que le recordaba constantemente que podía confiar en el Señor, la espada de Goliat. David debía mirar aquella espada y decir, es que ni yo me lo creo, que yo vencía a un gigante de 3 metros. Hermanos, ¿cuál es tu espada de Goliat? Todos debemos tener una espada de Goliat en nuestra vida. Seguro que el Señor ha obrado en tu vida de maneras maravillosas. Y debemos tener eso como un tesoro. Y cuando estemos en debilidad, cuando estemos en duda, estemos colapsados por las circunstancias, tomar la espada de Goliat y decir, ¡buah! El Señor es fiel. Yo no pensaba salir de aquí y el Señor me sacó con mano poderosa. El Señor es fiel, el Señor puede hacerlo. Yo no puedo por mis fuerzas, pero Él puede. Hermanos, tengamos una espada de Goliat siempre en nuestra mano para recordárnoslo. Y David también nos recuerda que Dios escucha nuestras oraciones. En los versículos 4, 6, 15 y 17, David va repitiendo, insistiendo, Él me oyó, sus oídos están atentos, Jehová oye. Pero no solamente que Dios escucha, sino que Dios atiende al llamado de David, al clamor de David, librándolo de la muerte en muchas ocasiones y librándole de sus temores,
de las angustias, de las circunstancias y del temor a la muerte. David no tenía miedo de la muerte. Y como creyentes debemos preguntarnos, ¿qué me da miedo? ¿Qué os da miedo, hermanos? ¿Qué cosa es la que te angustia y te quita el sueño? ¿Qué es eso que cuando te acuestas por la noche no te deja dormir? David nos recuerda que Dios tiene poder para librarnos de temores y angustias. A lo mejor el problema no se ha resuelto. El Señor permitirá que ese problema continúe, una enfermedad, una crisis económica, lo que sea. Pero el Señor tiene poder, si tú descansas en Él, para quitarte el temor y la angustia que te impide descansar. Y en este salmo, David lo repite insistentemente: descansad en Jehová. Y lo curioso, paradójico, es que el Señor libra del temor a aquellos que le temen a Él. ¿Quieres perder el temor a todos los problemas que tienes? Teme a Jehová. Teme a Jehová. Alguien dijo acertadamente que aquel que teme a Dios no debe temer nada más, y es así. Quizá continúes en prueba, en enfermedad, en dificultad, pero Dios te librará del temor y la angustia que eso te produce. David lo experimentó durante muchos años. Continuó, después del Salmo 34, continuó siendo perseguido, pero Dios lo libró del temor a sus perseguidores. Por eso él puede escribir palabras tan preciosas como estas. Confío en el Señor. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dice el versículo 5, los que miraron a él fueron alumbrados. Y es curiosa esta expresión aquí. Y vemos en 3 pasajes de la Escritura donde se repite una idea similar. El primer pasaje, esto es pregunta de trivial bíblico, casi. ¿Dónde lo encontramos? En Éxodo 34, muy bien. Éxodo 34. ¿Qué sucede en Éxodo 34? Nos dice el pasaje: aconteció que desciende Moisés del monte Sinaí con las tablas de la ley, las tablas del testimonio en su mano, y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. El encuentro personal con Dios, esa intimidad, hizo literalmente, físicamente, que su rostro resplandeciera. El siguiente pasaje lo encontramos en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 17. ¿Qué sucede allí? El monte de la transfiguración. Y nos dice el pasaje, el evangelista Mateo nos dice: y se transfiguró Jesús delante de ellos, delante de sus discípulos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y encontramos otro pasaje en el Nuevo Testamento que nos habla de algo similar, y escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, de la segunda carta a los Corintios, y habla de la iglesia, habla de los creyentes, y nos dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. David expresa que en esta relación personal con Dios, como si parte de la gloria del Señor fuese transmitida a sus hijos. Y lo vemos de una manera literal en el pasaje de Éxodo con Moisés, y de una manera espiritual en el pasaje del apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios. Somos transformados en la misma imagen, en la gloria del Señor. Esa relación íntima de los hijos con el Padre provoca eso en nuestras vidas, conocerle más, buscar su voluntad. Y nosotros debemos resplandecer como Cristo, nosotros debemos reflejar la gloria del Señor. Y en esta relación nos dice que una de las consecuencias de buscar a Dios de esa manera cercana, íntima, en el versículo 6 y 7 nos dice David que el Señor está a nuestro lado. Y hay una de las expresiones más maravillosas, los encontramos en los versículos 6 y 7, dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En los años que tuvo que estar huyendo de Saúl y de todos sus enemigos, David supo lo que era dormir al raso, lo que era dormir oculto en cuevas, dormir sabiendo que la amenaza estaba a la vuelta de la esquina.
estaba allí mismo, pero incluso en esas condiciones David estaba tranquilo, estaba confiado. El Señor acampa a mi alrededor. Y él puede escribir como en el Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Cuando tengas insomnio, repite este salmo. Confía en el Señor. Deposita tus cargas, tu angustia, tus problemas en Él. Y en el versículo 7 encontramos esta expresión maravillosa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y no solo se refiere a la lucha espiritual, también a los problemas tangibles de esta vida. Hace algunos años, recuerdo una experiencia que tuve, me llamó mi jefe y me dijo que había saltado la alarma de la empresa donde trabajo, un pueblo cerca de Manresa, una nave grande, bueno, son 3 naves juntas, casi 5.000 metros cuadrados, y me llamó que había saltado la alarma, si podía ir a echar un vistazo, que no entrara, que la policía estaba avisada, que la policía iba a llegar. Y dije, vale, yo estoy a 10 minutos, yo me acerqué, él estaba de viaje fuera, no sé dónde estaba, y yo me acerqué y me paré fuera, y estuve esperando 5 o 10 minutos, no recuerdo, pero yo ahí soy muy impaciente y dije, yo entro. Y entré a quitar la alarma, porque no llegaba la policía. Entré a quitar la alarma y me di una vuelta a ver cómo estaba todo, y cuando salí me encontré a la policía local. Me dijeron, ¿pero qué? ¿Quién eres? Identifícate, claro. Y me identifiqué y tal, y me dijeron, hombre, no tendrías que haber entrado, tendrías que habernos esperado, que estábamos haciendo la ronda. ¿La ronda? ¿Hay un peligro inminente y estáis haciendo la ronda? ¿Hay un peligro latente aquí? ¿Podrían haber cacos aquí dentro? Hermanos, nuestro Dios no hace la ronda. Nuestro Dios no se acerca y dice, a ver cómo está Diego, bien, vale, me voy, lo dejo, me voy a hacer la ronda por otro lado. No, nuestro Dios acampa alrededor de los que le temen. Él establece un campamento alrededor de sus hijos, de su pueblo. Él está presente siempre defendiendo a sus hijos. Y David proclama esta confianza en Dios y nos introduce en el siguiente apartado. Y voy a ser mucho más breve, no tengáis miedo, los 2 siguientes puntos son más breves. Y David lanza un reto a sus 400 hombres que estaban allí con él en la cueva de Adulam, y es un reto también para la iglesia. Él ha compartido su experiencia y ahora es tiempo de retos. Versículo 8. Y él invita a sus hombres a gustar el favor de Dios. Recordemos que son hombres abatidos, hombres con problemas económicos. Incluso nos dice el texto del primer libro de Samuel, hombres con amargura de espíritu. No estaban bien. Menudo ejército que se estaba haciendo David. Y la invitación de David es directa y clara. Gustad, probad y ved que Dios es bueno. Que Jehová es bueno. David, personas que lo han perdido todo, que están desahuciadas, amargadas, y tú les dices que Dios es bueno. Sería como acercarnos a personas que están pasando amargura, problemas, como ahora en Portugal con los incendios, gente que está en dificultad, en una gran calamidad, en medio de una gran enfermedad, y decirles, ¿sabes? Dios es bueno, ven a gustar las bondades de Dios. Qué gran confianza la de David. Pero David tiene esa confianza porque él lo ha experimentado. Él lo ha vivido en su carne. David está a punto de perder su vida. David sabe lo que es pasar hambre, vivir escondido como un proscrito, cuando es el ungido del Señor. Pero él afirma, Dios es bueno. Y no solo lo piensa, sino que anima a otros a comprobarlo. David invita a esos hombres a gustar la bondad de Dios. David había saboreado la bondad de Dios en su vida. Había experimentado la mano liberadora del Señor. Él lo había experimentado en innumerables situaciones. Recuerdo cuando mis hijas eran pequeñas, tengo una allí y otra aquí. No para ti, no. Recuerdo cuando eran pequeñas, sobre todo Noemí y Aina,
porque yo las retaba también a un juego y las ponía de espaldas y le decía, déjate caer hacia atrás, déjate caer, que papá te agafa, papá te va a recoger, no tengas miedo. Claro, pero eso cuesta, confiar. Pero recuerdo que cuando Noemí, es la mayor, y lo conseguía, animaba a su hermana, Fesu, que el papá te agafa. Y así nos dice David en su Salmo, en el versículo 8, dichoso el hombre que confía en él. Dichoso, feliz el hombre que confía en el Señor, porque va a experimentar los brazos del Señor. Y David les dice a sus hombres, cuando estés cayendo, cuando no veas la solución, confía en el Señor, que sus brazos te van a recoger. Él lo había experimentado y lo podía decir. En medio de la escasez que sufrían les exhorta, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Confía en el Señor. Y David nos invita a tener una vida basada en el temor de Dios. Del versículo 11 al 14, David invita a vivir en el temor de Jehová. Y David llama la atención de los oyentes anunciando que tiene algo parecido a una fórmula secreta. Y como si fuera un vendedor ambulante, ¿quién quiere vivir? ¿Y quién quiere vivir para ver tiempos prósperos y de paz? Claro, y todos dirían, sí, claro que queremos. ¿Acaso tenemos que hacer algún tipo de penitencia para ver tiempos de paz y prosperidad? ¿Debemos servir a Dios en muchos ministerios o tenemos que alabar sentados en la primera fila? Dinos, David, ¿qué tenemos que hacer? Y podríamos pensar que David iba a hablar del valor, del heroísmo, de la valentía. Y nada de eso. Esa fórmula se resume en una vida que busque, que piense y que hable el bien. El temor de Dios se muestra por medio de la obediencia a su voluntad. Como el mismo Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca el bien, piensa el bien, habla el bien. Y David nos exhorta a apartarnos del pecado, a apartarnos del mal y buscar lo que agrada a Dios. Dice el versículo 13, guarda tu lengua del mal. Pero el temor de Jehová va mucho más allá de obediencia, santidad, en una vida de respeto a Dios, en una obediencia, porque el Señor es soberano. David presentará diferentes destinos del ser humano. Por un lado nos está hablando en el versículo 15 y el 17 del cuidado de Dios por sus hijos. El Señor escucha a sus hijos, el Señor salva a sus hijos, libera a sus hijos, pero nos dice el versículo 16, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Dios condena a sus enemigos, hermanos, amigos. Dios condena a sus enemigos. Y David sabe muy bien que no debe temer al hombre, sino a Dios. Y esto nos recuerda las palabras de Jesús en Lucas capítulo 12, cuando Jesús habla acerca de a quién debemos temer. Y dice Jesús, palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después, nada más pueden hacer. Bueno, Jesús, nada más, te han matado. Y Jesús dice, no temas al que puede matar tu cuerpo y no puede hacer nada más, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Y el único que tiene ese poder es Dios. Temed al que puede quitar la vida, pero después puede condenarte por la eternidad. A ese temed. Y David lo sabe muy bien. David lo había experimentado. En Dios he confiado, no temeré. En Dios descansa mi vida, en Dios descansa mi alma. No temeré al hombre. ¿Qué puede hacerme el hombre? Yo temo a Dios, confío en Dios, sirvo a Dios, sigo al Señor.
Y por último, hermanos y amigos, David nos presenta la bendición y cuidado que Dios tiene por sus hijos, a partir del versículo 15 hasta el final. Y en este salmo David usa varias palabras para definir a los hijos de Dios. Nos ha hablado de este pobre, refiriéndose al mismo. Nos ha hablado de los que le temen, los que temen al Señor. Nos ha hablado de sus santos. Y aquí va a introducir una palabra nueva y va a repetirla varias veces. Los justos. Y esta palabra se refiere a aquel que es recto, puro en un sentido moral. David describe cómo Dios cuida a sus hijos, a los justos. Y encontramos una serie de afirmaciones acerca de este cuidado de Dios. En el versículo 15 nos dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero Dios ve nuestra situación y oye nuestras peticiones, Dios oye nuestros lamentos, pero no se queda en una actividad pasiva, no. Dios actúa. Y nos dice el versículo 17, que claman los justos, Jehová oye y los libra de sus angustias. Dios actúa en favor de sus hijos. Él es conocedor, pero Él actúa. Por lo tanto, hermanos, clamemos a Dios para que nos libere de esos miedos, porque Dios nos escucha cuando clamamos. Dios actúa cuando clamamos. Pero como creyentes y como iglesia debemos tener claro que hemos sido librados del mayor mal, el mayor miedo que podríamos tener. Y es el que tenía presa nuestra alma, que es el pecado. Y David lo tiene muy claro y muy presente en su vida. Y así lo confirma al final de este salmo. Versículo 22, Jehová redime el alma de sus siervos. ¿Qué es redimir? Es comprar para dar la libertad. Y es lo que Jesús realizó por nosotros en la cruz. Nos compró por su sangre para darnos verdadera libertad. Y antes lo hemos cantado el pasaje de Colosenses, que dice el apóstol Pablo, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, estábamos condenados, estábamos muertos en delitos y pecados, y ahí os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que era en vuestra contra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Querido amigo, hay una factura en tu contra por todos los pecados, las ofensas contra Dios. Y Cristo puede pagarla en la cruz. Cristo pagó en la cruz por todo eso. Cristo nos libra del mayor mal, un mal que tiene consecuencias eternas. Cristo nos libra, Dios nos libra de las angustias, los temores de esta vida, pero Cristo puede librarte del mayor problema que tienes en tu vida, que es el pecado. Y de esta forma librarnos de la condenación. Y así lo recuerda el salmista en su última frase del Salmo. No serán condenados cuantos en Él confían. Deposita tu confianza en Cristo. Solo Él puede librar de la esclavitud del pecado. Solo Él puede librar del temor a la muerte. Solo Él puede ofrecer vida eterna. Y esta era la confianza de David al escribir este salmo. Descansar en la salvación de Dios. Era lo que le permitía afirmar que Dios lo había librado de todo temor y angustia. ¿Dónde depositarás tu vida y tu confianza, querido amigo? Si aún no conoces a Jesús de una forma personal, piensa, ¿dónde tienes depositada tu confianza? ¿En tu salud? ¿En tu familia? ¿En tu trabajo? ¿En tu cuenta corriente? ¿En tus amistades? ¿Es eso algo firme, sólido, inamovible? No creo. De la noche a la mañana puede dar un vuelco tu vida. Todos sabemos lo frágil que es esta vida. Hemos pasado guerras, pandemias, hemos pasado tantas cosas. Cristo es la única roca firme. Cristo es el único lugar donde puedes estar realmente seguro.
Y si ya formas parte de la familia de Dios, querido hermano, recuerda que aún en tiempo de prueba, de aflicción, de problemas, tenemos motivos para cantar y alabar a Dios. Porque nuestro gozo y nuestra alegría no es solamente una emoción, es una condición, es un estado, como el estado del WhatsApp, adoptado en la familia de Dios. Aún en el peor temor, aún en dificultad, aún en la enfermedad, el pueblo de Dios puede decir que Dios es bueno. Dios es bueno porque nos ha amado, nos ha adoptado en su familia y nos ha dado vida eterna librándonos de la condenación. Amén, hermanos. Que el Señor os bendiga.